El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Estamos en comunicación con el señor Eduardo Contreras. Él es gerente de la Confederación Nacional de Juntas de Usuarios de Agua del Perú. ¿Cómo están todos? Bueno, la situación del agro cada vez se vuelve más polémica, ahora ya con acciones un poco más radicales de parte de un sector. ¿Cuál es el panorama? ¿Cuál es el análisis que hacen la Junta de Usuarios de Agua del Perú? Bueno, actualmente la crisis no es de ahorita, ¿no? Ujú. Realmente venimos enfrentando una secuela de la pandemia. De por sí el sector agrario siempre ha sido un sector olvidado, ¿no? Un sector postergado. Y la pandemia lo único que hizo ver era de que la agricultura es un medio fundamental para el desarrollo del país y se ha sentido de que no ha habido una respuesta favorable por parte del Estado como ante estas necesidades, ¿no? Como cuando fue la pandemia, todos sabían que el sistema de salud era frágil y que no estaba adaptado ni estaba en la capacidad de enfrentar un problema de esa naturaleza y se vieron las deficiencias producto de la pandemia. Igual ha sido en la agricultura. La agricultura ha sido un sector que siempre ha tenido muy poco presupuesto, soluciones cortoplacistas y nunca ha habido una visión a futuro de lo que debe de ser nuestra agricultura a nivel nacional. Y actualmente esas secuelas inmediatas y la agudización de la crisis es lo que estamos viviendo ahorita. Y como consecuencia de eso no dejan de haber conflictos sociales, ¿no? Ahora, el gobierno, en particular el presidente Pedro Castillo, en reiteradas oportunidades que ha tenido la posibilidad de viajar al interior del país, como también a nivel de los mensajes presidenciales, etcétera, se ha abanderado de lo que él denomina la segunda reforma agraria. La primera la recordamos al general Juan Velasco Alvarado en el año 69, pero acá se habla de una segunda reforma agraria. ¿Hay una segunda reforma agraria? ¿Qué creen ustedes? En efecto, la segunda reforma agraria actualmente se ha vuelto un proceso, no una política general de gobierno, a pesar que hay dos decretos supremos que establecen que así debe de ser, ¿no? El decreto supremo que aprueba la política general de gobierno 2021-2026, el segundo eje principal es la segunda reforma agraria. Y posteriormente ya salieron los lineamientos de la segunda reforma agraria con un decreto supremo a finales de 2021. Sin embargo, no se han implementado. Ahí es donde viene el malestar de la población porque incluso recientemente estábamos en una reunión con algunos gremios y mencionaban que una propuesta fundamental para la agricultura debería ser la reforma del Ministerio de Agricultura o la reestructuración. Ujú. Y les mencionábamos de que ya existe un decreto supremo que establece los lineamientos de la segunda reforma agraria y que en su única disposición complementaria final establece que declara, si no me equivoco, como prioridad nacional, como de interés público e interés nacional, el reordenamiento del Ministerio de Agricultura y su modernización. Bueno, ¿qué quiere decir? Que se tiene que adaptar a las nuevas necesidades que existen en estos tiempos. Entonces, el marco jurídico ya lo tenemos, el marco legal ya existe, ya se generaron las condiciones. Eso se hizo en el periodo del primer ministro de Agricultura, que fue el señor Víctor Maita Frisancho. Sin embargo, después todos los ministros que han venido secundándolo posteriormente, el señor Oscar Sea, el señor Alberto Ramos, el señor Fernando Arce y el señor Alencastre, y actualmente la señora ministra, no le han dado continuidad a ese trabajo, ¿no? Y más nosotros creemos que es porque son ministros que no provienen de las bases, ¿no? Son ministros que no están vinculados con la población, ¿no? Ujú. Como la actual ministra de que hay varios paros que se están dando a nivel nacional en diferentes fechas, ¿no? Como los cafetaleros para el 12 de noviembre,
en Andahuaylas tienen otra fecha, ahorita los del sur están hoy día de paro, y así diferentes regiones. Y no hay ningún tipo de conexión entre el despacho ministerial y la población, ¿no? Es ahí que creemos de que esa es la razón por la cual no están tomando las medidas correspondientes y no tienen la intención de ejecutar la segunda reforma agraria, ¿no? Ahora, eh, pero ¿por dónde pasa la solución al agro? O el apoyo al agro que ahora tanto se requiere. ¿Qué cosa es lo prioritario? Se habló en un momento determinado que el tema de la urea, el tema de los fertilizantes era prioritario. Se han convocado licitaciones, han quedado desiertas, licitaciones tras licitaciones, y hasta ahora no tenemos la urea. ¿Qué nos espera para el 2023, señor Eduardo Contreras? Bien, lo que nos espera son consecuencias de la ineficiencia ahorita del sector. Lógicamente eso se va a sentir, eso incluso el año pasado lo dijimos, de que las consecuencias de lo que se viene en este semestre, que ya pasó, lo vamos a sentir todavía entre febrero y marzo. Sobre costo de producción, menor rentabilidad para el pequeño productor, mayor malestar y un abuso excesivo por parte de los intermediarios. El Estado no regula correctamente la actividad del sector. Ahora, por otro lado, tenemos lo de la urea. Cuando la urea se implementó como una respuesta a solución inmediata, se iban a comprar 130.000 toneladas de urea porque estábamos a portas de la campaña. Y más o menos la demanda nacional de Perú actualmente, con todo y pandemia, era de 400 a 500.000 toneladas de urea. Entonces 130.000 era como cubriendo el 20-25% de la demanda nacional, orientado a los más vulnerables. Sin embargo, ahorita pues, solamente se ha logrado una licitación de 44.000 toneladas. No va a llegar ni de chiste, obviamente, ahorita en diciembre. Dicen que va a ser en 40 días, pero a fin de año siempre hay problemas con el flete, con el tema del tráfico marítimo, ¿no? El tema de los containers. La urea no es una prioridad, se priorizan otro tipo de productos. Y por otro lado, que si la empresa no tiene experiencia comercializando urea, es muy probable que incluso el plazo se vaya a dilatar aún más. Entonces, es por eso que nadie ha salido a felicitar la firma de la adjudicación de la orden de compra de la urea, porque eso ya lo vivimos en el tiempo justamente del ingeniero, del economista Rogelio Guamaní, que en ese tiempo él era director de Agrorural, ¿no? El Ujú. problema es que la urea llega. Lo importante es que llegue a tiempo. Bueno, obviamente ya estamos fuera de tiempo, ¿no? Por eso es de que los gremios siguen pidiendo la renuncia de la ministra, a pesar que ya compró la urea, supuestamente. En el tema de Chaimochic también tenemos los mismos problemas. Entonces, ahorita los más afectados y los más sentidos es el pequeño productor. Y ahí no está llegando ningún tipo de solución, ¿no? Prácticamente el despacho ministerial solamente se aboca a la urea, a Chaimochic, a temas específicos, ¿no? Y cuando la agricultura familiar es diversa, ¿no? Estás hablando de camélidos, estás hablando de diferentes líneas de producción, estás hablando de crédito, estás hablando de industrialización del campo, estás hablando de infraestructura hidráulica mayor y menor. Entonces, el ministerio no solamente urea, y eso es lo que nos espera un colapso para febrero o marzo del año que viene, y Dios quiera que eso lo podamos paliar antes de que acabe el año, ¿no? Ahora, la situación se vuelve más grave cuando estamos hablando de alimentos de primera necesidad. Hoy día ya se siente la pegada del precio de la papa por el problema del transporte, lógicamente, pero esto incide también. O sea, es una cosa jala a la otra y el pueblo es el que más se perjudica. Hoy día en los mercados está un promedio de 4 o 5 soles el kilo de papa. Así es, y es justamente a veces, si uno revisa las declaraciones que nosotros hemos dado anteriormente a la prensa, hablábamos de la contracción de la expansión de la frontera agrícola, de la menor productividad por hectárea en diferentes tipos de cultivo, tanto del arroz, de la papa, todo lo que es la canasta básica, ¿no? Ujú. Incluso el problema con el de costos del maíz amarillo duro, porque eso es el insumo principal para los pollos en las avícolas, eso hace que el precio del pollo también se dispare. Entonces, aparentemente, más el ministerio se ha convertido en una plataforma política que en un ente rector, que es lo que debería ser, ¿no? Una cartera que se encargue de solucionar un problema agrario. Pues la actividad agraria no es un tema de subsistencia, no es un tema territorial. La actividad agraria es una actividad productiva.
y la actividad productiva tiene dos fines, o es de consumo o es económico. Si es Claro. una actividad productiva, jamás sus lineamientos van a estar basados en que ponerlo en piloto automático y a ver que ojalá que nos vaya bien, ¿no? Ahora, Entonces, nosotros no estamos experimentando nada, siempre hemos vivido del agro, históricamente se ha vivido del agro. ¿Y por qué este abandono que tampoco se le puede responsabilizar al señor Pedro Castillo? El agro está abandonado de hace muchos años atrás, pero de lo que se responsabiliza al señor Pedro Castillo es de ofrecer, prometer, comprometer, reunirse con la gente, ofrecerles salidas, pero nunca se cumple. Y seguimos entrampados. ¿Qué cosa hay detrás de todo este problema? ¿Las exportaciones? ¿Los negocios? ¿Hacia eso estamos yendo? mire, los problemas no son nuevos, como bien lo dices, los problemas son de hace más de 10, 15, 20, 30 años, pero ahorita lo más importante es cierto, bueno, vamos por partes. Lo que ha prometido el presidente Pedro Castillo no es imposible de cumplir. Si, la verdad, si hubiera prometido, disculpen la grosería, si hubiera prometido tonterías, lógicamente, pues para empezar que nadie lo hubiera creído, y en segundo lugar que no lo estaríamos reclamando. Pero ahorita lo que él ha prometido y lo que estamos exigiendo que se cumpla es ejecutable, es materializable. Hay presupuesto, hay los lineamientos, solamente se necesita la voluntad de la titular del sector, que en este caso es la ministra. Por ejemplo, tenemos presupuesto que se va a devolver, hay maneras de poder ejecutar ese presupuesto, hay maneras de poder reestructurar, por ejemplo, agrorural. Agrorural necesita una reingeniería fuerte para poder ser una verdadera unidad ejecutora y no ser un elefante blanco, ¿no? También tenemos la reestructuración que necesitamos en el PCI, porque si bien es el ente rector del riego tecnificado, no tiene presupuesto para nada, ¿no? Y para devolviendo presupuesto y devolviendo, cuando todos saben perfectamente dónde están las trabas. Entonces, esta segunda reforma agraria de la que tanto se habla sí se puede materializar. El problema es que el ministro que entra tiene que conocer, tiene que saber. Entonces, a veces más creemos que es porque el cargo les queda grande a los ministros que están entrando por desconocimiento, ¿no? Ujú. Y lo que sí es cierto, antes un ministro, por qué era mejor? Porque el ministro duraba un año y medio, duraba más tiempo. O sea, en 3 meses aprendía, cometía 1000 errores, pero aprendía y luego continuaba, ¿no? Ahorita cada ministro no dura, pero ni 4 ni 5 meses. ¿Pero por qué dura poco? Porque la expectativa es enorme. O sea, las promesas que ha hecho el presidente están haciendo que nosotros como población tengamos una expectativa enorme. Entonces, el que entra tiene que estar a la altura, ¿no? No es lo mismo pelear una guerra con tu país vecino por una región que pelear la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? No Claro, vas a escoger a tu general más mediocre a ir a pelear una guerra mundial, ¿no? claro. Es algo Ahora, parecido a lo que está pasando acá. ahora, coyunturalmente, el tema del agro está vinculado también al problema del transporte pesado, o sea, la viabilidad de que los productos lleguen a la capital, que es el gran consumidor, digamos así. Sin embargo, hoy día está enfrascado en una huelga también los transportistas. ¿Cómo está repercutiendo esto a nivel nacional? ¿Qué información tiene usted, señor Contreras? Bueno, el tema de transporte es algo que está bastante diversificado. Hablando de transporte carga pesada, no Claro, transporte claro, urbano, ¿no? claro, carga ¿Por pesada. qué? Porque lógicamente ellos son los que ven el flete de todos los productos agrarios que se transportan y usualmente cuando los transportistas se van a un paro, forzosamente los agricultores también apoyan el paro porque no va a haber quien les traslade sus productos. O sea, sería absurdo querer comercializar productos el día que nadie lo va a sacar de la chacra, ¿no? Claro. Entonces es un binomio que siempre se mantiene, eso no va a cambiar ni ahorita ni en el futuro, y lógicamente es una suerte de solidarización, ¿no? Porque también sube el precio del combustible y el transportista le traslada el costo de transporte al pequeño productor, ¿no? Entonces, para concluir esa parte nada más, es algo que es inherente, esa relación entre ambos, y aunque no estén de acuerdo con el paro o lo que sea, siempre van a tener que salir juntos, ¿no? Porque dependen ambos de la misma actividad. Ahora, voy a hacer una pregunta un poco para la ilustración de la población y lógicamente también de los que estamos en RCR. Con la reforma agraria del general Velasco, que fue en el año 69, 24 de junio,
prácticamente se liquidó al jamonalismo, a la etapa feudal, digamos así, del agro, de los grandes hacendados, etcétera, y se convirtieron pues en cooperativas, en sociedades agrarias productivas, etcétera, etcétera. Pero de esto también ya queda muy poco, ¿no? ¿En qué situación se encuentra el agro en estos momentos? ¿Han vuelto ya con otros nombres los nuevos dueños de la tierra acá en el Perú? Por supuesto que sí, tenemos básicamente hemos tenido una reversión a esas épocas del hacendado. Ahora Ajá. el hacendado ya tiene otro nombre, ahora el gamonal ya tiene otro nombre, ¿no? Y ahí es donde viene la queja, ¿no? Incluso ahora tienen más poder que antes, porque antes era una sola persona con la que tú tenías identificado el poder, ¿no? Ahora se ha democratizado el abuso. Entonces, por un lado, el ANA viene y te golpea con el tema del agua, por otro lado, Agrorural con su inoperancia te tiene en el abandono, por otro lado, las obras del PCI se paran cayendo porque hay presuntos actos de corrupción, y por el otro lado tú tienes a la empresa privada, que es el que tiene el mayor capital concentrado, y donde prácticamente está esperando como el buitre, ¿no? Esperando que te mueras para comerte, ¿no? Y uno rezándole a Dios porque te caiga una gota de agua, porque te caiga un pan para que no te mueras, ¿no? Entonces, el latifundismo está recuperando un poder terrible, bárbaro, y pongo como por ejemplo Chaymochi, Majes Ujú. Iguas 2, Alto Piura, el proyecto Olmos Tinajones. Todos los proyectos especiales no están orientados para el pequeño productor ni para el mediano productor. Es imposible competir con la gran empresa en esas condiciones. Entonces es por eso que ahora lo que estamos pidiendo nosotros es que dentro de todos los proyectos especiales que se vayan a hacer por parte del Estado, tiene que haber un porcentaje de tierras que estén orientados a que tengan mecanismos de adquisición para que el pequeño productor y el mediano pueda competir de manera asociada, como la forma en la que deseen, pero que puedan intervenir, ¿no? Porque Se- actualmente es un sector única y exclusivamente de los nuevos latifundistas, ¿no? Que eran los hacendados y lo peor de todo es que son los mismos, ¿no? Ni siquiera las familias han cambiado, ¿no? Son los mismos. a eso voy. Y ahora con mayor cantidad de hectáreas, ¿no? Claro, el tema es de que lo peor de todo ahora están disfrazados de un falso Estado de Derecho. Antes era una imposición legal, pero era una imposición. Ahora es un derecho. Es más, ahora es ilegal que tú les digas de que está mal lo que están haciendo, ¿no? Y cuando tú quieres hacer cambios normativos para poder generar equidad de condiciones e igualdad de oportunidades, pues caramba, tienen congresistas controlados, tienen entidades controladas, o como lo que ahorita estamos viviendo con el ministerio. Claro. El ministerio, lógicamente, debería de servir al pequeño productor, y ahorita no, el ministerio está sirviendo a la gran empresa. O sea, el ministerio ahorita con esta gestión por lo menos se ha vuelto una mesa de partes de la gran empresa, ¿no? Y ahora, ¿y Entonces, cuál es la situación del hombre del agro que trabajan en estos grupos de poder, digamos así, teniendo en consideración de que antes se le llamaba pues los indios, con la reforma agraria ya se le denominaba campesinos, etcétera? Pero, ¿cuál es la relación? ¿Se está apuntalando más a la agroindustria, que es lo que ahora inclusive los medios de comunicación son los que bendicen, digamos, la aparición de la agroindustria hasta que se supo la realidad con la huelga que hicieron el año pasado, de en qué situación trabajaban los amigos estos que prestan sus servicios a la agroindustria sin ningún tipo de beneficio? miren, la agroindustria es favorable. Correcto. Lo desfavorable es que el pequeño y mediano productor no forme parte de esa industrialización del campo. Ah, ya, 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 Lógicamente, la ya. empresa privada forma parte de su propia industrialización, porque tiene el capital y tiene los medios para ello. Pero el que no tiene eso es el pequeño y mediano productor. Si tuviera esa igualdad de acceso a esas oportunidades, lógicamente no sería un problema. Pero el tema de los trabajadores es un tema laboral. Si bien se denominó que era un paro agrario, el Ministerio de Agricultura no tenía absolutamente nada que ver, era un abuso laboral. Correcto. Entonces, ahí es donde se tiene que fortalecer el ente rector que supervisa y garantiza que los derechos de los trabajadores no se ven afectados. Por otro lado, está llamémosle, el marco económico que tienen los pequeños productores, que son, cada productor agrario pequeño o mediano debería ser una MIPE o una PYME en su momento dado, dependiendo del capital que maneje. Porque ahorita el 95% del sector agrario es informal. No existen contratos de arrendamiento, nadie sabe cuánto fertilizante compran, ni qué pesticidas, ni cuánto ganan, ni cuánto le pagan al transportista. Toda esa cadena productiva es informal.
Y lógicamente, si tú quieres llegar a tributar de la noche a la mañana, pues lógicamente te van a decir que no, porque es un sobrecosto para ellos. Y el Estado no ha ideado un mecanismo eficiente para poder incluirlos dentro del sistema financiero, incluirlos dentro del sistema fiscal y que gocen de los beneficios del Estado de Derecho. Entonces, la gran empresa sí cumple con esos requisitos. Por eso es que goza de ese tipo de beneficios. Ujú. Nada más de que el Estado no se está encargando de incluir a ese pequeño productor. Por ejemplo, la banca privada solamente atiende al 8% de los productores, el resto son informales. Ay, no, pues. Y así no se camina a ningún lado, pues. Y también No, pues, hemos recibido algunos comentarios de lo que tradicionalmente era en las pequeñas latifundios, en las pequeñas chacras, digamos, que se trabajaba al partir, o sea, el dueño de la chacra ponía la chacra, había mano de obra que producían y se repartían lo que generaba la producción. Ahora también eso ha ido desapareciendo poco a poco, ¿no? sí, justamente la asociatividad se ha ido debilitando y los mecanismos de poder hacer una economía, llamémosle con reglas claras en el sector agrario, se ha venido viniendo a menos, ¿no? Y eso ha sido más que nada por el tipo de intervención que ha tenido el Estado. A veces muchos dicen, si es una actividad privada, ¿por qué le exigen tanto al Estado, no? Hace unos meses escuché un congresista que dijo, ¿qué tanto le piden al Estado? Pónganse a trabajar, ¿no? Entonces nosotros como agricultores le decimos, bueno, déjenos trabajar, pero pues caramba, dejen de darle todo el agua a la gran empresa, ¿no? Déjenos un poco de agua a nosotros, ¿no? O sea, a ellos sí les dan todo tipo de beneficios y a nosotros más bien nos quitan. Y el agua es de Y el agua, todos, es de todos. y justamente nosotros como Confederación Nacional de Juntas de Usuarios de Agua del Perú es lo que defendemos, el tema del agua. ¿Por qué? Porque cuando ahorita, por ejemplo, Chayamochi tiene una reserva hídrica, ¿qué quiere decir? Que hay derechos de uso de agua que no se pueden otorgar porque están reservados para el proyecto especial, de la represa Palo Redondo. Entonces, esos 50, 70, 100 millones de metros cúbicos de agua que va a tener la represa, estoy poniendo un ejemplo, Ajá. no pueden ser otorgados a otros porque están reservados para ese proyecto especial. Y si ese proyecto especial lo va a tener solamente para la gran empresa, el Estado mismo le está quitando 100 millones de metros cúbicos de agua al pequeño productor porque se lo está guardando cuando lo vaya a utilizar la gran empresa. Entonces, ¿cómo no el agricultor le va a decir, oye, ayúdame a mí también? Así como le ayudas al grandazo, ayúdame a mí también. Claro. Ahí Ahí sí, es cuando uno reclama, ajá. ahí es cuando uno reclama. Pero ahí sí es bueno el Estado es bueno ahí, pero para otras cosas es malo el Estado, porque hay doble lectura en relación al papel del Estado frente a estos problemas nacionales, sociales que vive el país, porque al final de cuentas, pues, el agua es parte de la naturaleza misma, ¿no? Las inversiones que se han hecho en Chavimochiv, en Majes, en otros proyectos, es con plata del Estado, ¿no? Claro, la mayoría de proyectos siempre son financiados de manera tripartita, Claro, pero sin importar cuánto sea lo que haga el Estado, es una intervención directa y es un impulso, y no solamente del gobierno nacional, también del gobierno regional. correcto. Entonces, se ve una desesperación del sector público por apoyar a la gran empresa y se ve una desesperación también de los funcionarios de atacar al pequeño productor. Entonces, ¿y por qué decimos atacarlo? Porque ahorita el ministerio está en una campaña muy fuerte de quebrar todo tipo de gremios agrarios que puedan existir e imponen dirigentes que poco o nada tienen que ver con nosotros. ¿Y por qué? Porque esos dirigentes le aplauden y obviamente, como hace poco en el Consejo de Ministros, ha salido la ministra de Agricultura del Consejo de Ministros y ya tenía su portátil, ¿no? Entonces decimos, oye, hay una cola inmensa de gremios que necesitan atender sus problemas, se están yendo a paros, se están yendo a paros regionales porque no los atienden. Entonces, y estas personas como de la noche a la mañana aparecen y justo afuera del Palacio de Gobierno donde nadie puede entrar. Entonces, ese tipo de cosas van sumando, van generando malestar que incluso a nosotros nos perjudica. ¿Por qué? Porque cuando queremos defender un derecho de uso de agua, cuando queremos defender a una población, el Estado nos dice, disculpa, yo no puedo hablar contigo porque tú no eres un interlocutor válido. Y ellos eligen quién es el interlocutor válido y con él se sientan a hacer. Y ahorita un problema más fuerte, y tal vez con eso termino la parte de la segunda reforma agraria, Ujú. se estaba impulsando una segunda reforma agraria, un proyecto de ley supuestamente trabajado desde los gremios y el ministerio. La ministra salió a decir en 2, 3 ocasiones que ya está consensuando con los gremios. Nosotros como juntas de usuarios ni siquiera hemos leído el proyecto de ley que están elaborando.
y otros gremios, igual que nosotros, tampoco han participado. Que representan. Entonces, que representan. No sabemos ni siquiera. Es lógico. Entonces ahí cuando decimos, bueno, si el ministerio nos quiere excluir, no hay ningún problema. Pero cuando llega al Congreso el proyecto de ley, pues no esperen que los apoyemos, obviamente, pues no. Ahí ya en el Congreso nos enteraremos qué dice el proyecto de ley, ¿no? Caramba. Y le diremos, obviamente, a las instancias correspondientes que nosotros no hemos participado de ese proceso de elaboración, ¿no? Increíble. Y ojalá que en ese momento el ministerio no nos catalogue de golpistas, de obstruccionistas, porque nosotros estamos apoyando al presidente Pedro Castillo, pero el ministerio, porque no le aplaudes, va y le dice al entorno del presidente que nosotros estamos en contra de él, ¿no? Y lo cual es falso, ¿no? Entonces, muy bien. Esperemos que esto llegue a buen puerto y esperemos de que los funcionarios que entren posteriormente puedan ponerse la mano al corazón y trabajar por el sector agrario, sobre todo por el pequeño productor, ¿no? Las juntas de usuarios, ¿qué es la fortaleza que tenemos? ¿Por qué somos importantes? Porque el 95% de nuestros empadronados, nuestros usuarios, son pequeños productores que tienen menos de 5 hectáreas. En pocas palabras, tienen una agricultura que no es rentable y que necesita estímulos del gobierno para poder crecer. De lo contrario, van a llamémosle, concluir su actividad agraria en el futuro en el mismo lugar donde empezaron, ¿no? Y capaz con menos hectáreas todavía. Muy bien. Eso es lo que nos preocupa. Muy bien. Muchas gracias por la participación del señor Eduardo Contreras. Él es gerente general de la Confederación Nacional de Juntas de Usuarios del Agua del Perú. Hasta una próxima oportunidad para seguir conversando con usted. Hemos presentado Hora de Cambio. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.